esta palabra que el Señor quiere darnos para este día. Bien, el domingo pasado estuve conversando con ustedes acerca de servidores, la iglesia conocida como una iglesia de servicio. Y en ese sentido estuve hablando, rápidamente hago un pequeño resumen de lo que estuve hablando, y si usted no ha visto esta predicación, si usted no la pudo tomar el domingo pasado, vaya a la página, y ahí está la página de la iglesia, ahí está la predicación. Usted puede retomar la idea y poder conectar las dos enseñanzas. Entonces estuve hablando de la iglesia conocida como una comunidad de servicio, y hablé de los líderes o de los creyentes, de los servidores que experimentan vivir en humildad, sirviendo al Señor, esperando que sea el Señor mismo el que les exalte. Hablé que uno no puede servir a dos señores, o sirve al uno y aborrece al otro, y es lo que dice las Sagradas Escrituras. Hablé que es ser un servidor y que es un sirviente. Expliqué que un servidor es alguien que está dispuesto a servir y que tiene el don del diaconado, pero el otro es el don de siervo del Señor, que es el que decide hacerse esclavo en humildad al Señor para ser usado por Él. Y también estuvimos hablando la diferencia entre un sirviente y un servidor, entre un esclavo y un servidor. Y entre los puntos que resalté, dije que si nosotros servimos al Señor porque Él nos bendiga y servimos al Señor esperando recompensas, entonces no somos servidores, somos empleados. ¿Se recuerdan ustedes? Si hablamos de esto, que si usted es de los que tienen una disponibilidad para servir, pero solo sirve al Señor para que lo bendiga y porque lo bendice, o porque usted quiere el beneficio de Dios, o porque usted quiere que Dios haga algo por usted. Y esto es algo que quiero resaltarlo nuevamente, y es que mucha gente se involucra en la iglesia, se involucra en la obra, se involucra en el servicio porque necesita que Dios haga algo. Si no sucede lo que necesita que Dios haga, entonces ese es el momento en el que las personas se desconectan de la obra de Dios y deciden que no son más siervos, o echan en cara delante de Dios: yo te sirvo y tú no me bendices, yo te sirvo y tú no haces, yo te sirvo. Es que hacen negocio con Dios. Ese no es el corazón del servidor, ese es el corazón de un empleado. El empleado hace para que le paguen, está esperando su salario, está esperando algo que le den. En el concepto del servicio al Señor, no esperamos que Él nos dé. Nosotros sabemos que porque Él nos ha dado, nosotros le servimos. Es una respuesta de amor, es una respuesta de gratitud, es una respuesta de humildad a la obra que el Señor ya hizo con nosotros. Algunos de nosotros, por supuesto que no comprendemos el valor que tiene la obra de Cristo en nuestras vidas, porque consideramos que no somos tan malos como otros, o que no hemos sido tan malos como otros. Entonces, como que Dios nos debe a nosotros. Él debe estar agradecido con nosotros de que seamos creyentes, porque hay otros que sí son malos, y esos sí deben vivir muy agradecidos por lo que el Señor les hizo, de salvarlos y de ayudarlos. Yo quiero decir, el creyente sirve al Señor y sirve a la gente. Recuerde que la manera de decir que le servimos al Señor es servirle a la gente. Le servimos porque le amamos al Señor y porque agradecemos que Él nos ha guardado, nos ha liberado de la esclavitud, y por supuesto que nos ha liberado del infierno. Nosotros vivimos para la eternidad con Cristo, y eso ya es suficiente para que tengamos una vida rendida al servicio al Señor. Hasta aquí estamos bien. Eso es más o menos lo que estuvimos conversando el domingo pasado. Vea el video si usted no recuerda la predicación. Si a usted le pasa como a mí, que no recuerda lo que desayunó ayer, vea el video y vuelva a reconsiderar esta enseñanza, esta conversación que tuvimos el domingo pasado acerca de la iglesia conocida como una iglesia de servicio. Pero quedamos en una parte, y en esta parte quedamos que la iglesia sirve a otros de acuerdo al don que tiene. Toda la iglesia, ojo con esto, toda la iglesia de Cristo tiene dones. Tiene dones que el Señor puso en su vida. El mundo secular, el mundo que no
viene a la iglesia, que no está en Cristo, el mundo que no camina con Cristo también tiene dones, tienen habilidades. Recuerden que hay 3 fuentes de dones según la clasificación de algunos estudiosos. Una fuente es los dones del Padre, que estos dones son puestos en todos los seres humanos. Cuando usted nace, ya nace con habilidades, regalos de Dios, dones de Dios en su vida. Por eso hay mucha gente que no es cristiana y tienen disposición para servir a otros. No sé si ustedes han visto personas que no practican nuestra fe, no vienen a nuestras iglesias cristianas, pero ellos son muy dispuestos a servir. Ellos quieren ayudar, ellos están listos a hacer lo que saben hacer, a compartir con otros, ellos pueden enseñar, ellos pueden liderar, ellos pueden administrar. Son dones naturales que los tienen todos los seres humanos. Unos dones, otros dones, pero todos los seres humanos nacen con un don de Dios o con varios dones de Dios en sus vidas. Esto es algo que la iglesia no puede ignorar. Y por eso ustedes encuentran que a veces parece que hay gente que es mejor afuera que adentro. Porque esas gentes desarrollan sus habilidades puestas por Dios. Uno piensa, en el mundo secular hay gente muy buena. Pues sí. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan lo que Dios puso en ellos. La Biblia dice en Romanos que Dios puso en las personas dones naturales. Y esos dones naturales hacen que las personas tengan disponibilidades, habilidades, capacidades para ser de beneficio a sus propias vidas, a sus propias familias y a las vidas y familias de otros. No es que sean mejores ellos o no es que nosotros seamos mejores, es que ellos y nosotros debemos desarrollar los dones que Dios puso en nosotros para el beneficio de la obra de Dios, en el caso de la iglesia, y los dones que Dios puso en nosotros para el beneficio de las comunidades a nuestro alrededor. Sí, me estoy haciendo entender. ¿Sí? ¿Está bien? Hermanos en el Facebook, escríbanme. Si usted me estoy haciendo entender, por favor hágame entender que sí. Porque la gente necesita saber que sí hay dones, habilidades de Dios en nosotros. Y cuando hago énfasis o resalto el hecho de que todos tenemos dones y que en el mundo secular, en el mundo de la vida normal, las gentes que no son cristianas pueden servir y sirven bien, es porque ellos entienden, en mí hay esta capacidad y la pongo a caminar, la pongo a hacer. Ellos no saben que es un don de Dios. Muchos de ellos no tienen ni idea que sirven porque es un don de Dios. Y aquí yo tengo que decir que mucha gente se confunde. Porque viene a la iglesia y ya viene con ese don natural que viene de parte de Dios. Y por supuesto que en la iglesia lo desarrolla en amor y lo desarrolla para amar y cuidar a otros. Y la gente piensa, este sí tiene dones y este sí es más espiritual. No es que sea más espiritual, es que está desarrollando los dones que ya traía del mundo secular. Que Dios los puso en ellos. Que Dios puso esos dones en nosotros. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando alguien viene a la iglesia y trae esos dones que ya han sido desarrollados en el mundo secular y los pone al servicio, uno siente Dios está haciendo una obra en esta persona, porque ahora sirve. Sí está haciendo una obra en esa persona, pero viene ya de alguien que servía afuera. Aquí lo que está haciendo es poniendo el don que Dios le dio en las manos del Señor para que reciba una unción y una gracia especial de parte de Dios para que ese don dé resultados en las vidas de otros. Esos son los dones naturales. Esos son los dones que usted ya trae como persona. Cuando usted nace con un paquete de dones, ¿sí? Eso me parece a mí precioso. Porque esa es la bendita obra de mi Salvador, esa es la bendita obra de mi Señor. Esa es la bendita obra del que nos ha creado, de nuestro Creador, del Señor Dios Todopoderoso. Cuando Él dijo, van a ser Rolando, Él inmediatamente puso en Rolando una serie de dones, de habilidades que están en mí implícitas, ya están puestas ahí en mí.
Igual en usted, cuando usted nace, cuando usted Dios decide que usted venga, el Señor pone en usted una serie de dones. Por eso a veces usted tiene facilidad, por ejemplo, de aconsejar a otros. En el mundo secular hay gente que aconseja muy bien. Tienen tremendas habilidades para aconsejar y por eso en el mundo secular también hay personas que ponen atención a los necesitados y van a ellos. Ustedes han oído hablar de gente que dedica su vida a ir a cuidar a los viejitos, o ir a cuidar a los enfermos, ir a cuidar a los presos y no son cristianos. Porque en ellos hay un don que se desarrolla. Por supuesto que en algunos lugares, en el concepto tradicional, se les ha presentado la idea de que si hacen obras son salvos. Entonces, la intención de ellos es ganar, en algunos sentidos, es ganar la salvación. Ese es su corazón. Yo hago esto de buenas obras porque eso me va a dar a mi salvación. Pero en realidad eso fue una tergiversación del sentido de formación de Dios en la humanidad. Porque Dios puso esos dones para que nos sirviéramos los unos a los otros y a través de esos dones mostráramos al mundo que Dios es real. Independientemente de ser unos cristianos practicantes que asisten a una iglesia protestante o no ir a una iglesia protestante. Quizás usted esté pensando, los dones son solo para la iglesia. Pues no, hay dones que son puestos para la humanidad. Y si usted tiene alguna observación al respecto, yo le ruego que usted lea Romanos del 12, capítulo 12. No lo vamos a leer ahora, pero usted lea Romanos capítulo 12 y ahí encontrará que hay dones que vienen a todas las gentes. Por eso ustedes, de nuevo digo, encuentran personas que son muy buenas gentes en el mundo que no es cristiano. Porque hay gente muy buena gente en el mundo que no es cristiano. ¿Sabían eso, no? Hay gente que es súper especial en el mundo que no es cristiano. Esa gente tiene dones de Dios, por eso ellos son así. Ustedes y yo quizás pensamos, como muchas veces nos han dicho, el que no es cristiano es del diablo, por eso no tenemos que juntarnos con ellos. Pero ¿sabe algo? En ellos están dones de Dios que Dios les usa a ellos para decirles a otros que Dios es real y decirles a otros hay una mano extendida para ti. El conectarnos con ellos es para llevarles a Cristo y que en Cristo esos dones y habilidades que ellos tienen tengan la unción de Dios para entonces convertirse en un elemento evangelizador para la humanidad. ¿Estamos? Hazme ojitos, pastor, aunque no los vea. No tengo mis lentes. Es muy importante que usted no vea al mundo secular como un mundo enemigo. El mundo secular es un mundo que necesita a Cristo y que también tiene dones de Dios, que Dios los puso. Dios los puso. Romanos 12 habla de esos dones. Pero aquí entonces tengo que pasar, y de nuevo digo, hay gente que no es cristiana y es muy especial. Hay gente que no es cristiana, practicante de la fe que nosotros tenemos, y son gente que son muy servidores. Hay gente que no es cristiana, que no viene a la iglesia protestante, a la iglesia cristiana, y tienen un corazón muy noble y muy sensible para servir a otros. Sí, sí y sí. ¿Han encontrado ustedes personas así? Que se comportan como cristianos o mejor que muchos cristianos. Yo recuerdo una vez que estábamos íbamos con mi suegra en un carro, en un carrito viejo que teníamos. Lo tenía mi suegra y me lo prestaba. Y nos regalaron una lavadora repesada como de 1900, de esas que lavaba la ropa con piedra. Y la montamos en ese carrito y vamos, y se viene tremenda lluvia y las calles se inundaron
Y en mi país, en algunos sectores del país, las alcantarillas, las tuberías grandes de las calles por debajo no tienen tapas, se roban las tapas y queda el huecote ahí. Y en esa nosotros vamos con ese carro y paso la primera rueda y la segunda se nos cayó, ¿no? Y quedamos ahí atrapados en ese hueco, mi suegra y yo solos, y pues mi fuerza no era suficiente para levantar a mi suegra, mucho menos a un carro cargado con una lavadora. Entonces quedamos ahí estancados, lluvia y enlagunados y toda esta cosa, y de pronto se baja un señor de un carro. Y este viene primero y luego vienen otros, y entre todos se levantan, sacan el carro y dele, váyase. Yo no puedo decir, todos esos serán, gracias Señor, todos esos siervos creyentes que te amaron, por eso se bajaron del carro. No. Ahí había gente que en medio de estar empujando echaba sus madrazos. No eran creyentes todos, pero tenían un corazón para servir. Gente secular. Ese es el don de Dios, natural, activado, ejercido en las vidas de ellos. Si ustedes de estas personas que creen que solo los que tienen dones son los creyentes, o si ustedes de aquellos que creen que solo los que pueden servir o los que realmente hacen las cosas por amor a otros son solo los creyentes, está equivocado. Porque hay gente que no tiene a Cristo, que ejerce los dones naturales que Dios puso en ellos y lo hacen con amor. Y hay gente que está en Cristo, que tiene dones naturales, dones espirituales, dones sobrenaturales, que no los ejercen con amor. Salto. Iba a saltar antes, ahora salto. A los dones espirituales, que son la otra categoría de dones. Esos son los dones del Espíritu, que esos sí son para la iglesia. Esos sí son para la iglesia. Hermanos, aquí es donde entonces se hace evidente el Espíritu que está dentro de nosotros. ¿Qué espíritu hay en nosotros? ¿El Espíritu de Dios o el espíritu humano, natural? Y como lo describe la Biblia de alguna manera, es el espíritu diabólico. Pero hay unos dones que son dados por el Señor a la iglesia, que son los dones espirituales. Esos dones espirituales están en primera carta a los Corintios capítulo 12, del versículo 8 al versículo 10 y del versículo 28 al versículo 30. Ahí hay dones, habilidades, capacidades, herramientas que Dios puso en su iglesia para que su iglesia sea un instrumento de servicio a la humanidad. Y para que su iglesia, a través del servicio a la humanidad, sea un instrumento de evangelización al mundo. La manera como la iglesia puede ganar, evangelizar y llevar el evangelio de Cristo a la humanidad es a través del ejercicio de estos dones. La iglesia de Cristo, los que tenemos a Cristo, los que hemos sido llenos del Espíritu Santo, los que decimos que tenemos la espiritualidad viva y que somos sirvientes del Señor, debemos vivir en función de servirle al Señor a través de estos dones. Estos dones espirituales que habla Corintios, estos dones espirituales que el Espíritu Santo pone en su iglesia, están hechos, puestos en nosotros para que el mundo vea que la iglesia es diferente al mundo secular.
Porque el ejercicio de los dones que el Espíritu de Dios pone en nosotros tienen un ingrediente. Y ese ingrediente es que vienen del Espíritu. Son diferentes al ingrediente de los dones naturales. Estos vienen de Dios y el hombre los usa como se le venga a la cabeza. Pero los dones del Espíritu son usados por el Espíritu en la vida de los creyentes. ¿Se agarra? Dígale al que está a su lado y dígaselo, por favor dígaselo. Los dones del Espíritu vienen del Espíritu para ser usados por el Espíritu. ¿Se agarra? Los dones del Espíritu Santo vienen del Espíritu Santo para ser usados por el Espíritu Santo. Iglesia de Cristo, usted hoy es parte de la iglesia Life en el Camino Church. El Señor le puso en esta iglesia, el Señor le puso en la iglesia de Cristo, que es la iglesia universal. El Señor le puso en el cuerpo de Cristo y le puso para que usted reciba dones del Espíritu y que a través de esos dones del Espíritu usted le muestre al mundo que Cristo es real. Yo no entiendo cómo hay iglesia sin la disponibilidad de servirle al Señor con lo que Él le ha puesto en su ser interior. Hermano mío, hermana mía, siervos y siervas del Señor que están hoy escuchando este mensaje, si usted no le quiere servir al Señor en el poder del Espíritu Santo, entonces sírvale como un humano, pero sea un servidor. Si no quiere ejercer los dones que el Espíritu de Dios ha puesto en usted, entonces ejerza los dones naturales que están en usted. Pero de todas maneras sirva. De todas maneras haga evidente que Dios es real. De todas maneras haga la obra que el Señor le haya encomendado. Yo no entiendo cómo gente teniendo tanta gracia y misericordia de Dios puesta en su vida, se resiste y se niega a servirle al Señor. Yo no entiendo cómo hay gente tan egocéntrica y tan egoísta, tan ensimismados, que tienen la capacidad de decir si sirvo o no, cuándo no. Eso es pecado. Quiero que lo sepan. Es pecado, es pecado, es pecado. Y a Dios no le agrada el pecado. Quiero que lo sepas. Que si en ti hay dones que nada más los dejas ahí y sabes que los tienes, tú estás pecando contra Dios, estás pecando contra la iglesia, estás pecando contra el mundo, porque lo que Dios puso en tu vida es para que le sirvas a Él. Deja ya de pecar en el mundo egocéntrico que hay dentro de nosotros. Para allá de aparentar cristiandad, para allá de aparentar ser hijo de Dios, para allá de aparentar diciendo que amas a Dios, cuando no puedes dedicar tu vida a ejercer los dones que mi Señor ha puesto en ti. Perdona que sea tan concreto y tan efusivo en esto, pero tengo un don, un fuego en mi corazón para decirte, para allá de seleccionar si sirves, cuándo sirves, quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, aquí sí, allá no. Para con eso, porque estás pecando, estás negando la fe, estás apostatando de lo que el Señor puso en tu vida, estás negando al Cristo real. Perdóname que te lo diga, pero esa es la verdad. Estás dando más libertad al espíritu del anticristo que pone falsos maestros en la iglesia, quienes se pastorean a sí mismos y su Dios es su vientre. Para allá y dile al Señor, Señor, perdóname mi pecado y yo te voy a servir hasta el último minuto de mi vida. Yo lo voy a hacer.
Tenemos que parar. Tenemos que parar. Hermanos, ustedes que me están viendo y oyendo ahí, tenemos que parar de desperdiciar nuestra vida cuando hay tanto que mi Señor ha puesto en nosotros. Los dones del Espíritu es para gente que es la iglesia de Cristo. Yo he sido pastor por unos años atrás y el Señor me ha dado privilegio de conocer una que otra iglesia y me da tanto dolor encontrar que hay gente tan arrogante, creyendo que es la mejor, son los mejores, juzgando a este si hace bien, este no hace bien, acusando a aquel y a aquel otro. ¿Y sabe algo? Mientras desperdiciamos el tiempo juzgando, seleccionando, acusando, usémoslo para servir. Para servir. Un hombre que he contado antes en las historias de estas reuniones es el contador que el Señor nos dio muchos años atrás, que murió de cáncer. Y conté unas veces que estuve con la oportunidad de estar en casi sus últimos minutos de vida. Y recuerdo un día que tenía que presentar un reporte financiero de la iglesia que me estaban pidiendo. Estaba ya conectado con la manguera que lo alimentaba porque ya no podía levantarse. Y fui a su cama, la cama que le mandaron del hospital para darle ya la muerte tranquila y que muriera en su casa, eso que los desahucian. Y le digo, mira, me han pedido este reporte, solo dime cómo entro a tu computador y yo lo hago. Y este hombre me dice, ayúdame a parar. Le doy la mano, se agarra de mí, me dice, pásame el computador, marca estas letras. Entré a su computador y él escribió lo que tenía que escribir y sacar el reporte financiero que yo tenía que mandar. Después de escribir unas cuantas letras, quedó casi desmayado en su cama porque no tenía fuerza. Pero su corazón era el corazón de un servidor. ¿Sabes, iglesia? En mi mente nunca se borrarán esas imágenes. En mi corazón nunca se borrará el agradecimiento hacia ese hombre. ¿Sabe algo? Esa es una vida para servir. Mientras tú y yo tenemos todas las fuerzas y hoy estoy cansado, hoy no quiero, hoy no puedo, hoy mañana lo hago y eso si me ven bien, si me tratan bien y a ver cuánto me pagan. ¿Sabes, hermano y hermana? Estás desperdiciando tu vida y estás pecando. Si tienes dones del Espíritu y no les das libertad, estás pecando. Tú no puedes culpar a nadie de no usar tus dones. Tú no podrías pararte frente a Jesús y decirle, Jesús, no use los dones porque el pastor me caía mal. Tú no podrías pararte frente a Jesús y decirle, Jesús, no use los dones porque no me dieron oportunidad. Tú no podrías pararte frente a Jesús y decirle, no use tus dones porque sencillamente no creían en mí.
Tú no podrías pararte frente a Jesús y decirle, no use tus dones porque nadie me valoró. Tú no podrías pararte frente a Jesús y decirle, no use tus dones porque sencillamente no los quisieron reconocer. Tú y yo tenemos que pararnos frente a Jesús y decirle, Señor, en lo que pude te he servido y en algunas cosas no lo he hecho, pero aquí estoy como un servidor. Que mi Señor, cuando tú y yo lleguemos a su presencia, se levante y diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco, y lo poco es lo que hoy eres, tienes, vives, el mundo en el que te desenvuelves. En lo poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Si hay algo por lo que te van a reconocer en la presencia del Señor, es por ser un servidor fiel. Por ser alguien que sirve, que tiene propósito de vida, que da sentido a su vida a través del servicio. Y gente se confunde con los dones naturales y los dones espirituales. Gente piensa, este sirve, este tiene dones, mire qué corazón tan lindo. Pueden ser sus dones naturales funcionando. Y necesitamos decirle al Espíritu Santo, los que creemos en el Espíritu Santo. Digo esto porque desde el siglo III la gente no cree en el Espíritu Santo. Y algunos teóricamente creen en el Espíritu Santo, pero no tienen la realidad de la presencia del Espíritu Santo. Los que creemos en el Espíritu Santo en nuestras vidas como la tercera persona de la Trinidad y que de verdad está obrando en nosotros y que está haciendo una gran labor en nuestras vidas, preparándonos como esa iglesia arrugada y manchada. Porque así nos describe Efesios, una iglesia que está arrugada y manchada y necesita ser desarrugada y ser quitada de manchas para poder tener vestiduras santas y ser presentados ante el Señor. Y eso lo está haciendo el Espíritu Santo, por si no lo recordaban, se lo recuerdo. Ese Espíritu Santo que está en nosotros haciendo tal obra preciosa, ese Espíritu Santo nos ha dado dones y necesitamos decirle, Señor, que los dones de tu Espíritu vengan a mí y que estando en mí sean usados por ti. Tesoros en vasijas de barro. Tesoros en vasijas de barro. ¿Cuántos tesoros hay en ti? ¿Cuántos? ¿Cuántos tesoros el Señor puso en ti que necesitan correr? ¿Cuántas habilidades, talentos, capacidades hay en ti que necesitan fluir? Iglesia, el mundo está necesitando la iglesia de verdad. La iglesia servidora. Quizás usted diga, yo no he descubierto mis dones, no tengo muchos. Tengo uno que no sé si es don o si ahora ya pienso que es hasta algo natural. Hermano, a mí no me importa, ni al Señor le importa si usted entiende que es un don o no es un don. El Señor le interesa que usted use lo que tiene y que sirva con lo que es. Y si entiende de dones, y si entiende de esto de los dones, más debe servir. Y yo quiero terminar diciendo que hay otro grupo de dones, que este es el que más la gente quiere tener, son los dones ministeriales.
Los dones naturales los tenemos todos, dones espirituales son para la iglesia y dones ministeriales son para la iglesia. Efesios 4:11 habla de los dones ministeriales. ¿Y sabe algo? Gente quiere el ejercicio del don ministerial y el beneficio del don ministerial sin pasar por el don natural y sin pasar por el don espiritual. Gente, pastor, es que yo tengo una serie de mensajes completa, 250,000 mensajes que los he preparado para predicarlos. La esquina te espera. No, es el púlpito. Es el púlpito, pastor. Usted que se pone ese saco que le regaló su esposa. Ah, no, este no. Es otro. Este me lo regalaron unos amigos. Me llevaron a un lugar y estos hermanos en la fe me dijeron: escoja los sacos de estos que quiera, y me los regalaron. Les cuento el testimonio para que usted no diga: ya van mis 10 mitos en ese saco. No, eso me bendijo alguien. Que también es un don, el don de dar. Gente quiere el don del ministerio porque parece que da honores. Si usted quiere el don del ministerio, considérelo bien. Porque estos honores son con sangre. Jesús les dijo a los discípulos que si ellos querían de lo que él tenía, tenían que beber de la copa que él bebía. Y la copa que él bebía era la copa que venía a los días siguientes. La copa de la cruz. Gente quiere el don ministerial de Efesios capítulo 4, pero no quiere el don natural ni quiere el don del Espíritu, quiere el que le da honor. Y aquí yo tengo que decir, el don de Efesios 4 es un don pasado por la copa que Jesús vivió. Solo como información, ¿no? Para que lo piense bien. Estaba estos días hablando con mi sobrino, que vive aquí conmigo. Se fue en el carro conmigo y esa sentada al lado mío tiene múltiples conversaciones. Y en medio de la conversación le dije: oye, ¿tú crees que tienes un llamado de Dios para tu vida? Porque para mí es muy importante si la gente entiende que tiene un llamado o no. Mi primera pregunta fue: ¿tú estás seguro que tienes una relación personal con Jesús en tu corazón? ¿O eres cristiano porque tu tío es pastor, tu papá es pastor, tu mamá es pastora, tu familia es... ¿Eres cristiano porque eres cristiano o eres cristiano porque todos somos cristianos? Gracias a Dios su respuesta: yo soy cristiano porque Cristo hizo una obra en mí y yo soy un milagro de Dios. Porque si no, entonces la conversación se va a tornar en presentarle el mensaje de salvación y que se entregue a Cristo, ¿sí? Pero él tiene claro, su corazón es de Cristo. La otra parte es tener claro cómo le sirvo. Porque ustedes tienen el corazón en Cristo, sí. Son creyentes en Cristo, sí. Pero eso les pone en el nivel de personas con los dones del Espíritu. Si les ponen el nivel de los dones del Espíritu, entonces la responsabilidad es diferente, es mayor. Porque entonces ahí, al determinar, más bien la manera de vivir en servicio determina el Espíritu que hay en mí. Estoy conectando. Como usted sirve, como usted ejerce los dones del Espíritu, muestra o hace evidente su cristiandad. Y después de mostrar o hacer evidente su cristiandad, hace evidente su espiritualidad.
al hacer evidente mi cristiandad y mi espiritualidad, entonces estoy mostrando que Cristo vive en mí. ¿Quién es el Señor de mi vida? ¿Recuerdan, domingo anterior, que hablamos que nosotros le servimos al Señor como esclavos de Él porque voluntariamente nos hemos rendido a Él para servirle a Él? Esta es la gente cristiana. Esta es la gente espiritual. Esta es la gente que ejerce el movimiento del Espíritu Santo en su vida, mucho más allá de hablar o no hablar en lenguas, mucho más allá de echar fuera o no echar fuera demonios, mucho más allá de orar por sanidades o no sanidades, mucho más allá de ser más santo o no santo, mucho más allá de ponerse o no ponerse, mucho más allá de quitarse o no quitarse, mucho más allá de si digo o no digo. Este es un mundo diferente. La cristiandad va mucho más allá y la espiritualidad va mucho más allá de venir a una iglesia, sentarse en las sillas, cantar coros, levantar las manos, dar palmas, escuchar una predicación, dar un tip porque me gustó o no me gustó la predicación y salir y volverme a la casa como si no ha pasado nada. O somos cristianos de verdad espirituales, ejerciendo dones, ya sean naturales o espirituales, o sencillamente nosotros desperdiciamos 2 o 3 horas cada domingo viniendo a una iglesia que no produce un efecto en nuestras vidas. Y peor que eso, desperdiciamos nuestras vidas diciendo que somos cristianos, siguiendo a un Cristo que no nos ha cambiado. Como yo ya soy un hombre que tiene más de 50 años y he vivido en la iglesia durante más de 45 años, yo sé que es cristiano y que no es cristiano, adentro y fuera de la iglesia. Y sé que es vivir en la iglesia, metido en la iglesia sin ser cristiano. Sé que es decir que tengo a Cristo y manifestar los dones del Espíritu sin tener a Cristo y sin tener el Espíritu Santo. Así es que, hermanos míos, esto sí es evangelismo y evangelio radical. Y la decisión es suya, porque yo ya tomé la mía. Yo me quiero morir sirviéndole al Señor. Y si me permite morirme sirviéndole, predicando, lo voy a hacer. Yo quiero preguntarle, ¿cómo quiere usted vivir? ¿Y cómo quiere usted partir a la presencia del Señor? ¿Cómo quiere que lo reciban cuando usted va a la presencia del Señor? Hoy quiero animarle a que no pierda un minuto y se convierta en un servidor, ya sea natural, porque usted tiene dones naturales, o ya sea espiritual, porque usted tiene el Espíritu Santo. Y si el Señor le llama a los dones ministeriales y los tiene en su vida, pase por el natural, pase por el espiritual y ejerza el ministerial. Póngase sobre sus pies. Y ustedes no se vayan todavía, yo quiero que oremos juntos. Por favor, póngase sobre sus pies. Y quiero que usted, sinceramente, ahí donde está, reflexione un momento. ¿Qué está pasando en su vida hoy? ¿Qué está pasando con usted? Recuerde, tesoros en vasijas de barro. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué dones sabe que tiene? Si usted identifica dones naturales, dígale al Señor, yo quiero usarlos. O si usted identifica dones del Espíritu Santo, dígale, Señor, yo quiero usarlos. Hermanos,
hermanas, el mundo necesita una iglesia que le sirve, porque a través del servicio reflejamos a Cristo, nuestro Salvador, al que le debemos todo, a quien le pertenecemos. Quiero pedirle que usted ore. Y quiero pedirle que ore diciéndole al Señor: gracias por los dones que has puesto en mí. Quiero que pienses en las habilidades tan especiales que tienes. En lo especial que tú eres, en la buena persona que eres. Quiero que pienses y le des gracias al Señor porque tú tienes un corazón noble. Tienes un corazón dispuesto a servir a otros. Algunos de nosotros, nuestros pensamientos están enfocados en cómo ayudamos a otros, cómo servimos a otros, cómo mejoramos la vida de otros, cómo llevamos a otros a que vivan bien, a que sean mejores. Vemos la necesidad y reaccionamos, no esperamos, sino que lo hacemos. Dale gracias a Dios por eso que hay en ti. Algunos vemos a otros y les extendemos la mano. Otros tenemos la habilidad de escuchar y de dar un consejo sabio. La gente nos busca para preguntarnos o para hablarnos. Digámosle: Señor, gracias. ¿Qué dones de Dios hay en ti? ¿Qué dones del Espíritu Santo hay en ti? ¿Qué dones ministeriales hay en ti? Dile gracias, Señor. Pero también quiero pedirte hoy que le digas al Señor: si has dejado de usar los dones, si la vida te ha golpeado, algunas cosas han pasado y los dones se han ido estancando, o tú no los has dejado fluir por diferentes razones, dile: Señor, perdóname. Porque hay dones que no estoy ejerciendo. Algunos sí de vez en cuando, pero hay otros que no. Hay dolores en mi corazón que me han detenido en servir con algunos dones. Hay cosas en mi mente que han detenido el servir en algunas áreas. Señor, por favor, perdóname. Perdóname, Señor. Señor, y dame nuevamente la oportunidad de servirte. De servirte como tú lo quieres. Por favor, Señor. Señor, yo sé que en este momento hay servidores aquí y también allá en sus casas o donde se encuentran, que hay dones que están queriendo fluir y están golpeando sus puertas.
y están sonando dentro de ellos, y cada vez que ven la necesidad y el don empieza a fluir, ellos reaccionan, pero se frenan por una razón u otra. Señor, que se rompan las barreras, que se quiten los obstáculos, y que los dones que has puesto en la iglesia, especialmente en la iglesia, fluyan para testimonio y evangelización del mundo. Señor, que mis hermanos y hermanas ejerzan los dones que hay en ellos, y que así tu evangelio corra en la tierra. Bendigo, Señor, mis hermanos y hermanas. Bendigo los dones del Padre y los dones del Espíritu y los dones ministeriales que están en nosotros. Te bendigo a ti por darnos este privilegio de ser vasijas de barro con tesoros internos. Gracias. Muchas gracias.